Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un gusto, un placer, una bendición estar nuevamente aquí con ustedes en este mi tiempo con Dios, porque así es como yo le llamo. Hoy con un título que suena así como que, el cristiano y el sufrimiento. Y es un tema que actualmente y siempre, durante todo lo que conocemos de la humanidad, sabemos que el sufrimiento ha existido, que sufrimos los cristianos y los no cristianos, porque desde que entró el pecado en el mundo, a través de nuestros queridos Adán y Eva, ese sufrimiento es ya de por sí producto del pecado. El sufrimiento, sea porque lo hayamos generado nosotros o porque otro lo haya generado, el sufrimiento es producto del pecado. Dios no nos creó para sufrir. Sin embargo, ¿quién fue el de mayor testimonio de sufrimiento? Quien cargó por todos nosotros, todos nuestros pecados. La disciplina que merecíamos nosotros la llevó Él. Pero ¿qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por un jueves más reunidos delante de ti y ante la presencia, Señor, de cada uno de los que se están conectando, los que están viendo el video, Señor, ya sea en este momento o cuando ya haya sido grabado, Señor. Gracias, Padre, porque es un tema que nos da temor, no queremos sufrir, pero tú fuiste nuestro mayor ejemplo de agonía, de sufrimiento, y no lo merecía sino nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en todo momento, incluso en los momentos de sufrimiento. Te entregamos lo que vamos a estar hablando, Señor, y sé tú hablando a través de mí. Cierra mi boca, que no pronuncie palabra que venga de mi carne, de mis anhelos y deseos, sino que sea palabra que proviene de tu Santo Espíritu. Porque estamos hablando de tu palabra, Señor, y de tus mensajes dejados a través de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, miren, hablando de sufrimientos, el año pasado fue una época un año muy duro para muchos, yo diría que para el mundo entero, para todas partes donde ha llegado el tema de el fulano virus, ¿verdad? El coronavirus. Y yo fui producto, o digamos, yo sufrí de ese padecimiento porque estuve inclusive 2 días en el hospital y yo tengo un video de un testimonio a través de una plataforma que hemos estado apoyando, que es el Ministerio Montreal 2.0 de la iglesia Montreal Church, que está en Miami. Y realmente el video está publicado en mi YouTube, por si lo quieren ver, mi experiencia con el COVID. Solamente buscan, porque ese canal es de mi esposo y mío, colocan Iván, Akare y Miriam y ahí enseguida les va a salir el video. Sufrí muchísimo, estuve prácticamente, según me dicen mi esposo y mi hija, casi moría por el tema del coronavirus. Nunca le he tenido miedo a la muerte, sobre todo cuando me convertí al cristianismo, que ya tengo 20 años caminando con el Señor. Y verdaderamente, después que conocí a mi Señor, a mi Dios, al que me salvó, no le tengo temor a la muerte. Es lo mejor que nos puede pasar, porque estar muertos en el cuerpo es estar ausentes en el cuerpo, es estar presentes, estar vivos delante del Señor. Porque se nos ha dado la promesa de la vida eterna y por fe lo creo, porque por fe fui justificada, por fe la sangre del Señor, esa sangre vertida en la cruz, me limpió de mis pecados, presentes, pasados y futuros. Y el día que mis ojos se cierren, es porque estarán abiertos delante de Él y estaré adorándolo las 24 horas durante todo el tiempo.
adorando a mi Señor en su presencia, postrada a sus pies. Pero bueno, el sufrimiento, tengo muchas personas que por el coronavirus murieron, conocidos, amigos, personas familiares, que nos enterábamos de otros que son conocidos. Entonces tú dices, bueno, el Señor permitió el coronavirus. Yo no creo que el Señor haya sido quien envió, como algunos lo dicen. No. Pero lo permitió. Y si el Señor lo permitió, es porque todo está bajo su control y es porque quiere que cada día podamos ser nosotros esas personas que confiemos más en Él, que nuestro tiempo realmente, que estemos en esta tierra, sea para vivir de acuerdo a los propósitos del Señor, vivir de acuerdo a sus enseñanzas, a su ley, a lo que nos ha dejado escrito. Y si hay alguien que también se puede decir que padeció sufrimiento, fue el apóstol Pablo. Y en una de sus cartas que le escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, segunda de Timoteo 2:3, estoy leyendo, dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Según el diccionario, el sufrimiento es una sensación de dolor, de vacío, de tristeza, de desolación. Puede ser por un padecimiento realmente del cuerpo, algún dolor físico o alguna situación emocional o moral que hayamos vivido. Puede ser producto de molestia, de malestar, de infelicidad en cualquiera de nosotros. Es una sensación consciente o inconsciente que se refleja durante un padecimiento, agotamiento o infelicidad. Es padecer un dolor físico o moral, más o menos prolongado. Esto es de acuerdo al diccionario. Y en esta carta, donde Pablo le está escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo le da una serie de consejos a Timoteo para que se pueda mantener firme en el ministerio. ¿Y quién mejor que Pablo, que sabemos que sufrió muchísimos padecimientos en ese tiempo, después de haber sido el que perseguía a los cristianos, después de haber sido el quien mataba a cristianos y hacía los desastres que sabemos y hemos leído, ¿verdad? En el libro, a partir del libro de los Hechos y cómo toda la evidencia de cómo Pablo se convirtió al cristianismo, que por cierto, en estos días en el devocional, cuando lo estaba haciendo, en ese tiempo a solas con el Señor, me pude dar cuenta que Pablo, cuando el Señor lo llama, en Hechos 9, si mal no recuerdo, en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando el Señor está llamando a Pablo, cuando el Señor se le presenta a Pablo, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y me quedé meditando en eso. Yo decía, Señor, pero Pablo no te estaba persiguiendo a ti, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y claro, el Señor me dijo, ¿y quién es la iglesia? La iglesia es mi novia, la iglesia es esa que yo vengo a buscar. Entonces dije, qué hermoso, 20 años tengo leyendo la palabra de Dios y una vez más, y así como muchas otras cosas, aprendo algo nuevo. Porque cuando Pablo perseguía a la iglesia, realmente a quien está persiguiendo es al Señor. Cuando sufrimos penalidades, cuando sufrimos cualquier tipo de padecimiento, y si es alguien el que nos los está produciendo, no es a nosotros, es al Señor. Y aquí en esta carta, cuando Pablo le da esta serie de consejos a Timoteo, donde le está diciendo que se mantenga firme en el ministerio al cual fue llamado, incluyendo el sufrimiento. Pablo le está hablando precisamente de esto, porque tienes que sufrir tus penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice que le da varios consejos. Dentro de estos consejos está, quiero decirle, el primer consejo. El primer consejo, por lo que puedo leer aquí, es el Señor diciéndole, no te avergüences de darte de testimonio del Evangelio, de nuestro Señor. No te avergüences. No nos dé vergüenza cuando se burlen de nosotros, porque la burla puede producirnos sufrimiento. No te avergüences. Ahorita todo el mundo nos quiere callar. Ahorita la televisión te quiere callar. Ahorita las redes sociales te quieren callar.
muchos videos en YouTube ya los están, suspendiendo, muchas personas la sancionan. Entonces, ¿qué pasa? No, 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 no. Suframos también nosotros por decir que no nos avergoncemos. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y aquí cuando Pablo le está dando este consejo a Timoteo, le está diciendo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos de hablar de la palabra de Dios. Nos quieren callar, pero debemos hablar. Debemos dar testimonio, debemos decir quién es el Señor. Y cuando estamos sufriendo en el trabajo, porque se están burlando de ti, porque te están mirando feo, porque te están malponiendo, por lo que sea, solamente piensa, no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo al Señor. Y si se lo están haciendo al Señor, yo lo soporto, porque Él me va a ayudar a soportar esta prueba. El segundo consejo que veo que le dice aquí, dice, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y Pablo se refería precisamente a su propio testimonio sobre este aspecto de su ministerio. Porque él estaba preso, él padeció muchísimo. Uno de los libros que yo amo, que es el libro, el libro de Filipenses, tiene 4 capítulos. Cuando tú estés padeciendo situaciones, cualquier sea la situación, una enfermedad, una persecución, una mala actitud de alguien, yo te invito a que tú leas las cartas de Paulina, pero especialmente yo te invito a que leas el libro de Filipenses. Tiene 4 capítulos. Y cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, lo hizo en una cárcel, preso en una cárcel romana. Como muchas de las cartas, cuando Pablo, ahí podemos ver, estuvo preso. Y estar preso en aquella época era tener a un soldado romano a un lado y al otro lado, con unos grillos, con unos cepos. Entonces, y vean cómo Pablo habla allí, que en todo tiempo estemos gozosos, que el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Entonces es un buen ejemplo también Pablo para tomar en cuenta de esos padecimientos. Por eso Pablo tiene la moral de decirle a Timoteo que en este segundo consejo que debe soportar los sufrimientos por el Evangelio. Timoteo, como seguidor de Jesucristo, debía también soportar los sufrimientos por el Evangelio. Vemos aquí el tercer consejo, y el tercer consejo que les leo dice, respecto a la fortaleza espiritual para hacerle frente al sufrimiento, le dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Jesús. Solamente Jesús nos puede dar la fortaleza para cualquiera sea nuestra situación. Y ese es el consejo que también Pablo le daba a Timoteo. Timoteo por sí solo no podía enfrentar este sufrimiento. Necesitaba ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios, como somos nosotros fortalecidos cada vez que venimos a Él. Cada vez que decimos, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, esta situación. Pero no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú digas. Pero dame tu fuerza, Padre. Fortaléceme, Señor. Luego vemos aquí un cuarto consejo, donde le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. El buen soldado siempre debe estar listo para la batalla y listo para sufrir. Los soldados van a defender al país, salen a defender al país. Ellos están dispuestos a que los maten. Ellos están dispuestos a dar sus vidas por defensa de su país. Nuestro país está en el cielo. Esa es la tierra prometida. Eso es lo que todos estamos esperando, los que hemos creído en el Señor y hemos puesto nuestra fe y entregado nuestra vida a Él. Entonces, esa es la vida que nos espera. Aquí en la tierra, suframos como esos soldados. Mantengámonos firmes. Si nos arrebatan la vida, por Jesús, bendito sea Señor. Pero solos no podemos. Necesitamos la fortaleza del Señor para todo.
de manera especial para esos momentos difíciles de nuestra vida. El buen soldado siempre está listo para la batalla y para sufrir en defensa de su país. Nosotros estamos listos para la batalla. Y como dice Efesios 6, colocarnos toda la armadura. Y los invito a que lo lean para que puedan vestirse con esa armadura que también allí se nos aconseja. Que también allí Pablo está diciendo, vístanse con toda la armadura para que puedan resistir al día malo. El quinto consejo dice, acuérdate de Jesucristo, el cual nos enseñó con su ejemplo a sobrellevar los sufrimientos con paciencia y a transformarlos en realidades positivas que sean para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, todo ayuda para nuestro bien. Todo ayuda. Quizás tú estás pasando en este momento un sufrimiento porque Dios está tratando con tu carácter. Dios te quiere hacer más humilde. Ese pueblo de Israel tan obcecado que salió de Egipto, que fue liberado a través de Moisés, pero por la mano del Señor. Y salen de esa esclavitud que tenían y aún así después se estaban quejando por todo. ¿Cuánto no nos quejamos nosotros? En eso estamos siempre quejándonos. Hermanos, tú amigo que estás escuchando, si hay que sufrir, pues nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, porque Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos puede dar la paz. Entonces, como le dice aquí Pablo a Timoteo en este quinto consejo, acuérdate de Jesucristo, el cual nos enseñó con su ejemplo a sobrellevar los sufrimientos con paciencia y transformarlos en realidades positivas, en que todo eso sea para nuestro bien. Hay momentos que no entendemos por qué estamos pasando situaciones, pero luego más adelante o al pasar de los años te das cuenta que fue para bien. Hace más de 20 años yo tuve una pérdida. Y gracias a esa pérdida, que sufrí muchísimo, pude conocer al Señor. Fue el puente que Dios abrió para alcanzarme, para agarrarme y para decirme, eres mía. Gloria a ti, mi Señor Jesús, por ese tiempo de sufrimiento, por ese tiempo de sequía en mi vida, porque conocí a quien me salvó. El ejemplo de sobrellevar esos sufrimientos es también a veces sufrir por otros, ayudar a otros porque están atravesando situaciones difíciles, porque están pasando alguna enfermedad y tú no te puedes imaginar. Yo no me puedo imaginar la pérdida de un hijo. Tengo una amiga que recientemente perdió a su hijo y de una manera realmente que uno dice, qué tremendo Señor. La ley de vida no es que nosotros enterremos a nuestros hijos, sino que sean ellos los que nos entierren a nosotros. Y esta amiga ha mantenido una paz que ha sido para mí un ejemplo y apenas es una mujer que tiene unos 2 o 3 años caminando con el Señor. Pero se ha fortalecido de una manera tan hermosa en el Señor que es un ejemplo para mí. Y eso es dar testimonio del Evangelio, hermano. Eso es dar testimonio de Jesús. Eso es decir, mira, no, yo sola no he podido. Es el Señor el que me ha levantado. ¿Ha llorado? Sí. Hay momentos que le ha tocado llorar. Me dice, Miriam, a veces lloro. Pero le doy gracias al Señor. Porque cuando creí que no iba a saber de mi hijo, un día me llamaron y me avisaron que había sido encontrado. Sufrir por el Señor vale la pena. Aunque pensemos, pero ¿cómo que te quiten un hijo es sufrir por el Señor? Es porque es un momento de dar testimonio. Yo no quisiera pasar por eso. Y solo le pido a Dios que cualquier cosa que pueda en el futuro venir para mí, sea Él siempre mi fortaleza. En realidad el sufrimiento será parte de nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. La clave es enfrentarnos positivamente con una actitud de decir quién es el que gobierna nuestra vida. Pablo sabía esto y por eso dio estos consejos a Timoteo,
que hoy nosotros podemos poner en práctica y decirle, Señor, guíame tú siempre, que yo pueda cada día fortalecerme más en ti para cualquiera sea las batallas que vengan. Las situaciones las tenemos siempre, porque mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos caminando en este plano terrenal, la vida es un sufrimiento. Es mejor estar con el Señor. Si me hubiese ido con el Señor cuando me dio el COVID, gloria a Dios, porque ahorita estuviera mejor, realmente estuviera bien, estuviera feliz, estuviera llena de la presencia del Señor continuamente. Aquí a veces no puedo. A veces tengo que buscar esa presencia porque los afanes, las situaciones tienden a apartarme. Yo le doy gracias al Señor por su palabra y que cada día me enseñe a vivir bajo sus preceptos para cualquiera sea la situación, mantenerme fortalecida en Él. Yo no sé si tú estás deprimido, yo no sé si estás pasando por una situación difícil. Yo lo único que sé es que el Señor todo lo usa para bien y que lo que Él tenga que hacer o permitir para que como sus hijos crezcamos y podamos completamente depender de Él, Él va a dejar que pase, Él va a dejar que suceda. Y te podrás preguntar por qué. Pero solamente sé que el Señor es el dueño de nosotros. Y que así como Pablo perseguía a su iglesia, así como los sufrimientos nos persiguen porque están al día a día, las noticias que escuchamos, todas esas cosas a veces producen sufrimiento, unos más que otros. Pero lo hermoso es saber que el Señor ya pagó por cada uno de ellos. El Señor vino a entregar su vida por todos, hasta por el peor de los hombres que te puedas imaginar. Y el Señor lo que quiere es que dependamos de Él por completo, incluso en medio del sufrimiento. No tienes trabajo, confía en el Señor. No tienes un techo, confía en el Señor. Y que ese sufrimiento te lleve siempre a los pies de la cruz. Es mi oración, hermano. Es mi oración tú que me estás escuchando. En el nombre de Jesús, doy gracias por este tiempo. Y le pido al Señor que nos fortalezca siempre y que nos aliste para la batalla que enfrentamos cada día. Y que podamos descansar y confiar en que en medio de cualquier tribulación podremos pasar el mar y el mar tragará todos los problemas, pero nosotros estaremos en la tierra prometida. Te amamos, Señor, te glorificamos y gracias que aprendamos a vivir confiados en medio de los sufrimientos actuales y los del futuro, Señor, que cada día los vemos más y más cerca. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias por estar, gracias por permanecer y nos vemos el próximo jueves en un nuevo devocional. Gracias. Amén.